son los mismos, porque ellos tienen lo mejor de los dos mundos, son realmente mexicanos, son de mamá mexicana, estos no son traidores, como puede ser el principio de todos los inmigrantes, pero tampoco tienen los defectos de los indios, porque ya tienen todos los buenos que pueden traer los inmigrantes. Y desde luego la gente, tanto Sierra como Murillo Enrique, como toda la gente que vive esas cosas, se hacen la misma comunidad. O sea, ellos están hablando de sí. Una vez más, esta idea, ¿no? O sea, tú vas a hacer la tercera raza, pues generalmente se conviene con el tierra. Y lo haces para con esta también, si no para hacer todo el cuerpo, ¿no? Entonces asumen que dividen a la nación en grupos raciales y designan a un grupo racial como el grupo que debe encargarse de la nación, que debe gobernar la nación. Y luego plantean que la función del Estado, y esto es muy importante, o sea, porque hay gente que recuerda que está trabajando en el gobierno, ¿no? del Estado, que la función del gobierno, la función del Estado, debe ser lograr que los diferentes grupos que todavía existen en México se vayan cumpliendo en el grupo mismo. Entonces, la idea de este no es solo contar, así es como llegamos aquí, es decir, por eso somos políticos, sino más bien, aparte de generar toda una serie de mecanismos para que seamos más políticos. O sea, no solo es una discusión del pasado, de lo que nosotros necesitamos, de lo que ya hemos escrito, sino también es un proyecto futuro de cómo debemos ser más políticos. Y para hacer eso, o sea, hay que también la educación, desde luego. O sea, hay la gente responsable que hay que enseñar español a los niños y la modernización. O sea, hay que hacer que la gente se deje vestir de calzón, sombrero, porque se deje vestir con ropa moderna. Hay inclusive de bioética, ¿no? O sea, Porfirio Díaz introduce a la cerveza en México para reemplazar al mundo. Y es una decisión clarísima que la cerveza es una bebida de alemanes, de gente civilizada, trabajadora industrial, y en cambio es una bebida de niños ignorantes, civilizados. Hay una idea de que incluye su vida. De hecho, hay muchas personas que dicen que el pulque que puede contar que es de impacto del pulque sobre la mente indígena, entonces mejor que vean que se vean pulque, y entonces lo logramos, porque finalmente sí se trata de la pulque, y la cerveza se convirtió en la bebida mexicana. En Colombia sí que se están poniendo la chicha de maíz, que representaba el maíz. Inclusive en México nunca prohibieron. En Colombia era ilegal el maíz. Era ilegal porque lo mismo, era de indio, utilizaba, era lo peor, pero en cambio las cervezas de niños eran de verdad. Y también se tiene que hacer prácticas higiénicas o sea, los indios suelen vivir en 4 regiones, ¿no? Hacinados, promiscuos, o sea, y en cambio hay que hacer viviendas modelo en que cada quien tenga su cuarto, en que papá y mamá tienen su cama y los niños estén en otro lado para que no vean cosas y no vean no sé qué, y la entienden, ¿no? Las mujeres que tienen los niños son sucios, entonces vamos a enseñarles a lavarse las manos, vamos a vacunarlos. La idea toda de vacunación, eso tiene muchos contenidos sociales también. O sea, estos pobres están presos de enfermedades y no vamos a venir los años. Y todo eso, todos esos cambios educativos, cambios de vida cotidiana, cambios religiosos, sí, también hay que hacer que abandonen sus creencias, sus supersticiones, ¿no? Y que, o se vuelven, allá en el tema, ¿no? Que hay que ser volver católicos, guarazanos, o que deben volverse científicos socialistas, como decía la versión radical de la información con la verdad. Pero el punto es que abandonen esa ignorancia y que se conviertan en algo moderno, ¿no? Entonces, todos estos cambios van a hacer que los indios dejen de ser indios y se conviertan en indios. Y eso va a ser lo que va a hacer que México sea una nación que funcione, ¿no? Porque un poco lo que dice, por ejemplo, el libro que llamando el cambio, es uno de los clásicos que ustedes decían, se llama justamente Forjando Patria. Porque es algo que está presente en Dios, forjando patria, es algo que estamos haciendo. La ideología está forjando la patria. Y forjando, porque dice que en México hay dos razas, la raza de bronce y la raza de hierro. La raza de bronce y la raza de hierro. Y entonces dice forjar una nueva raza. O sea, literalmente forjar, es una metáfora de la luz. No puede ser otra, o sea, repetimos la parte indígena, repetimos la parte española, la mezclamos y el resultado va a ser una negación nueva de un metal que va a tener todas las fortalezas del hierro y toda la belleza del bronce, ya, ustedes pueden experimentar las virtudes. No siempre el hierro, obviamente, es más.
El norte, pero el norte a vos, ¿no? Después también en las críticas de la también dicen a la grande, entonces le dan sabor para la. Entonces, ahora, fíjense una cosa muy importante. Todos los cambios que estoy diciendo, o sea, digo, hablé de educación, hablé de salud, hablé de ciencia, hablé de forma de presidencia, de vida cotidiana. Todos esos cambios son cambios culturales. O sea, es decir, realmente cuando los ideólogos universitarios dicen que quieren que los indios tengan derechos de pobreza lingüísticos, no están queriendo decir literalmente que todas las mujeres indígenas de casi todos los españoles tengan hijos mezclados socialmente. No, están diciendo que quieren cambiar culturalmente a los indígenas. Y desde luego, menos no van a aceptar. Y desde luego, también, como decirlo, no, o sea, el punto que es muy importante es que están hablando de cosas que son distintas, ellas con cuestiones sociales, están hablando de ellas en un lenguaje que es racial. Están racializando las diferencias culturales. Y esa es la clave del mensaje. Y eso es lo que quiero mencionar a la audiencia de nuestro siglo XXI. Que en este siglo XXI todo el tiempo decimos una cosa muy curiosa. Decimos, ay, ¿cómo va el racismo en México si aquí todos somos distintos? Esa es una frase que yo digo, y eso es que quizás nosotros la hemos hecho en el futuro de nuestra vida. ¿Cómo va a haber racismo si todos somos distintos? Es una frase profundamente contradictoria, y lo es porque mestizo es un término racial. Entonces, ¿cómo dices, cómo va a haber racismo si todos somos de una raza? Es una expresión racista por definición, ¿no? La feminista es un tipo de una concepción muy interesante y es una de las expresiones que viene en la. El mestizaje quiere acabar con la raza, porque quiere que todos se pongan de una sola raza, pero al mismo tiempo hace que todas las cosas sean raciales. Entonces, al mismo tiempo que quiere acabar con la raza, está todo el tiempo racializándolo todo y haciendo que todo sea racial. Entonces, alguna vez como la que quiere que se come la cosa. Y es decir, por eso nunca se va a acabar con el mestizaje, ¿no? O sea, porque siempre va a haber un ingenio que no va a ser literalmente distinto, y entonces eso va a justificar que se siga discriminando, que siga democracia, y sobre todo porque el mestizo mismo, siempre el mestizo mismo va a tener algo en sí mismo, de su origen indígena, que le va a impedir que plenamente lo que debería hacer. Y o sea, totalmente, o sea, como que esta mamá chula nunca se va a hacer fácil. O sea, te va a dar la vida en la noche, te va a estar cogiendo la vida. Y entonces el vecino, de alguna manera, siempre está condenado a no ser literalmente sí mismo, ¿sabes? O sea, es como este vacío de libertad que es claro. Entonces, bueno, estos señores definen un programa de gobierno que es hacer que los indios dejen de ser indios y vuelvan a ser. Y también es una gobierno hacia los indios, hacer que los europeos dejen de ser europeos también. Que eso, digamos que nosotros transmitimos, los inmigrantes transmitimos bastante, siempre fueron un grupo relativamente pequeño, no tan grande de luego como los inmigrantes. Entonces, la preocupación es mayor de los inmigrantes, pero también hay persecución a la creencia del lado de los. Así como se ve mal que los indios siguen siendo diferentes y la idea es que se parezcan a nosotros, pues hay que educarlos, vestirlos, vacunarlos, cambiarles de casa, hacerlos decentes, también que deban cerveza, todo. A los extranjeros también hay que hacerlos más mexicanos. Entonces, no gusta que hacen muy bien, deben hablar español, ¿no? O sea, no digan hablar alemán, que no hablen yiddish, que no. Inclusive, en los años 30 se hace una clasificación de quién puede entrar en su comunidad. Y se dice que los judíos no deben entrar, porque los judíos nunca se van a estudiar. ¿Por qué? Porque los judíos están entre clima, tienen su religión, viven aparte, y entonces no deben entrar a México. ¿Por qué? Porque no se van a necesitar. Existe que todos los que vienen a México se necesitan. Y otra vez más, no necesariamente significa que tú vas a obligar al español a casarse con el indígena, sino que no es una cuestión racial, es una cuestión de mezclar género. Aunque sí está hablando de mezclar. O sea, estamos hablando de una clave cuando en realidad estamos haciendo otra cosa. No por eso también psicología. Lo va a obligar a que se haga la padre. Lo va a obligar a que sea el himno nacional. Lo va a obligar a que hable castellano. Pero no solamente lo va a obligar a que se case con eso no se mete, ¿no? En ese sentido, es menos fuerte el racismo en México que otros racismos en el que obligaban a la gente a casarse con o introducían casarse con. En México nunca llegó a tanto nivel, pero sí de todas maneras que hay esta idea de que todos tenemos que ser. Y lo que es muy importante también, ya para acabar con esta parte de los
es que siempre la idea es